estamos hablando de la fe. Diga conmigo fe. Entonces, la semana pasada, antepasada, hablamos de la fe. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? A ver, ¿qué es la fe? Dígalo fuerte. ¿Y la convicción de qué? Ahora, necesitamos fe para poder sobrevivir y vivir en la vida. La Biblia dice que el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Entonces, si usted no come, usted se muere. Si usted no toma agua, usted se muere. Si usted no duerme correctamente y bien, usted se muere también. Hay cosas básicas que funcionan en el cuerpo humano que también vienen a ser funcional en lo que es la parte de la fe. Entonces, cuando uno habla de la fe, entonces la fe es necesario para que uno pueda subsistir y sobrevivir en la vida espiritual. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Y por eso dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la semana antepasada, cuando estuvimos hablando de la fe, yo les hablaba de la fe como algo fácil, no como algo difícil. ¿Se acuerdan? Cuando puse el ejemplo de Moisés, que venía el pueblo de Egipto detrás del pueblo de Israel, venían 600,000 hombres de caballos de guerra a pie y venían detrás de ellos, el mar rojo estaba enfrente. Entonces Moisés tenía una opción: o se devolvía a pelear con los egipcios, o se lanzaba con 2 millones de gente a nadar el mar y se morían todos ahogados, o hacía lo que Dios le dijo. Le dijo: levanta tu vara y extiéndela. ¿Qué es más fácil? ¿Pelear con 600,000 hombres cuando no se sabe pelear? ¿Lanzarse al mar a nadar cuando sabe que uno se va a ahogar? ¿O levantar la varita para que el mar se abra y caminar en seco? ¿Qué es más fácil? A ver, ¿qué es más fácil? Levantar la vara. Entonces, a veces uno cree que las proezas y las hazañas en Dios son difíciles. Entonces, cuando uno mira esto, uno dice: bueno, no es tan difícil como yo lo creía, es más fácil de lo que pensaba. Entonces, ¿qué le pasa? Que lo que quería enseñarles a ustedes es que como Dios es el que hace las cosas, uno tiene que aprender a tener fe que Dios lo va a hacer. Simple y llanamente. Eso es fe, confiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no tenemos la fe correcta y la fe bien fundada. Porque nosotros vivimos en un mundo material y la fe es en un mundo que no es material. Por eso la Escritura dice que tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Y normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a ver para poder creer. Por eso es que la idolatría en nuestros países son tan grandes. Por eso es que Tomás tuvo que meter los dedos en las llagas del Señor para poder creer. Y cuando metió los dedos en las llagas del Señor, después que había resucitado, ahí dijo: ay, Dios mío. Y Jesús le dijo: ah, porque viste, creíste. Bienaventurada la generación que sin ver creerá. De Tomás en adelante comenzó una generación de fe, que es la de nosotros. No ha habido en esta tierra una generación de más fe, sino la que vino antes del Señor Jesús y la que vino después del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los profetas creyeron que venía el Mesías mucho antes de que el Mesías naciera. Ahora, los que vivieron en la generación de Jesús fueron la gente que menos fe tuvo en toda la historia de la humanidad. Porque vieron a Jesús, vieron al Mesías, vieron los milagros, vieron las señales y aún así no creyeron. Ahora, los que vinieron después, que es la generación de nosotros, esa generación de fe, y es más, esta generación que está ahora tiene más fe incluso que la primera. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a creer en la resurrección de los muertos. La fe de nosotros está fundamentada, la verdadera fe de nosotros está fundamentada en lo que es la resurrección de los muertos, en la salvación y la vida eterna. Es lo que nos mueve, es lo que nos anima, es lo que nos da fuerza. Nosotros los cristianos estamos fundamentados en la salvación que el Señor Jesucristo nos da, y es lo que nosotros tenemos que predicar. Pablo decía: ¿cómo podría yo perder una salvación tan grande? El libro de Romanos capítulo 10 versículo 8 en adelante dice: esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Cuál es? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres dentro de tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ¿serás qué? ¿Serás qué? Ahora, le pregunto, hablando
de lo material y de lo inmaterial, porque lo inmaterial tiene que ver con la fe. La fe es lo que no se ve. Cuando Dios creó el universo, ¿habían estrellas? ¿Y de dónde lo creó? A ver, no, la respuesta está perfecta. ¿De dónde creó Dios el universo? Esa está correcta, de la nada. ¿De dónde creó Dios el universo? ¿De dónde? Diga conmigo, de la nada. Él simplemente, el Señor llegó y dijo: hágase la luz, fue la luz. Hágase la luna, hágase el sol, hágase las estrellas. No sé si me estoy explicando. Entonces, de la nada, Él con su palabra de fe creó todo lo que nosotros vemos. Y es por eso que yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12. Hay algo que me impactó muchísimo en esto, hablando de la fe. Porque en este mundo hay que predicar fe. Los pastores tenemos que predicar fe, salvación. La salvación es fe. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer 3 versículos. ¿Lo tiene? Dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Yo no sé cómo es correr con paciencia. Usted se imagina, estamos hablando de la fe. Correr con paciencia. Es más, la fe es esperar con paciencia. Se lo voy a repetir. Correr con paciencia y esperar con paciencia es lo mismo. La persona que no sabe esperar, la persona que no tiene paciencia, es una persona que jamás alcanzará grandes cosas por la fe. Porque se vive quejando, vive murmurando: ay, este médico, ¿y ahora qué va a llegar? Dice la consulta a las 2, tengo 10 por delante y son las 4 de la tarde y el médico no llega. Significa que voy a salir hasta a las 8 de la noche. Mi amor, no me esperes, tú verás cómo comes con los niños, porque yo voy a llegar como a las 8 o las 10 de la noche. ¿Aló? Y la fe es la certeza de lo que. Ahora, pregunto, si usted está enfermo y va al médico y sabe que la consulta que el médico le va a hacer y el chequeo va a sanar, le va a dar un remedio que le va a quitar la enfermedad, ¿cómo esperaría usted? No sé si me están entendiendo. Si lo llaman a una entrevista de trabajo y tiene que esperar 4 horas, 6 horas para una entrevista de trabajo, y usted dice que usted está seguro de que usted es el ganador de ese trabajo, ¿cómo esperaría? ¿Ah? ¿Cómo esperaría? Tranquilo, confiado, lleno de fe de que ¿qué? De que el trabajo es suyo, ¿sí o no? Entonces, ¿vieron el tipo de actitud cuando alguien de verdad tiene fe? Entonces, hay gente que se demuestra que no tiene fe por la actitud que toma cuando está esperando algo. Entonces, si viene Dios y te dice: voy a sanar tu cuerpo de toda enfermedad, pasa un mes, tienes la enfermedad y no pasa nada. El pastor oró por ti, no pasa nada, y pasó el otro mes. Y luego el otro mes y el otro mes, te entregas a la enfermedad y te mueres. Si estás esperando, imagínese si es algo material. Porque hay gente que viene en los caminos del Señor esperando algo material, esperando hacerse rico de repente, esperando prosperar, esperando que Dios le devuelva. Yo he conocido gente que ha venido a la iglesia: pastor, vengo a la iglesia porque es que mi mujer me dejó y yo quiero que Dios me devuelva a mi mujer. Y usted lo ve los primeros 3 meses feliz, contento, gozoso, y a los 6 meses descarriado. ¿Por qué? Dios no me dio nada, la mujer nunca vino, más bien se fue con otro. Entonces, ¿dónde estaba la fe? ¿Aló? Dígale al que tiene a su lado: cuidado, tú estás aquí por otras razones. ¿Por qué ustedes están hoy aquí? Ajá, hoy están ungidos ustedes. ¿Por qué ustedes están aquí hoy? ¿Por qué están aquí hoy? ¿Fe en qué? ¿Pero en Dios qué? No. ¿Por qué están aquí hoy? Por fe. ¿Por fe en qué?
No en quién, dije en qué. En la resurrección de los muertos, en la vida eterna, en que Cristo tocará la trompeta y con voz de mando, con arcángel de Dios. Oh, no sé si me estoy explicando. Esa es la fe que nosotros predicamos. Creemos en la salvación eterna. Yo me acuesto cada noche pensando, y cuando cierro los ojos, Señor, ¿será que vas a venir hoy? Bueno, cuando tú quieras venir, pero de todos modos aquí estoy preparadito. Yo camino a la casa y oro por mis hijos, los unjo con aceite, unjo la casa y le digo, Señor, te estamos esperando. Y antes de dormir oramos con nuestros niños y decimos, Señor, en nuestra oración siempre incluimos, Señor, te estamos esperando. En la mañana, antes de llevarnos al colegio a desayunar a las 6 de la mañana, ya estamos en la mesa sentados desayunando, nos tomamos de las manos y decimos, Señor, después de la oración y dar gracias por los alimentos, Señor, te estamos esperando. Porque esa es la fe. No hay otra cosa, señores. Esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuánto no le gustaría que Cristo viniera ya? De una vez y se acabó el problema. Pero Dios no es que tarda, sino que retiene su venida, porque Él quiere que todo el mundo sea salvo y venga el conocimiento pleno de la verdad. Porque hay familiares tuyos y míos que todavía no conocen al Señor. ¿Y quién se quiere ir solo para el cielo? No queremos irnos solo para el cielo, váganos. Aunque hay unos maridos que se quieren ir solo para el cielo. Entonces mire lo que sigue diciendo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Es decir, que uno puede correr, pero con paciencia, no desesperado. Usted no ha visto cuando persiguen a alguien que lo van a matar, que corre desesperado, no sabe dónde tomar, a la final termina cayéndose, golpeándose, no sabe qué hacer porque no piensa. Hay que aprender a correr con paciencia esta vida. Tenemos en la vida un camino que recorrer y en este camino tenemos que aprender a esperar con paciencia y a correr con paciencia y a saber que tarde o temprano nuestro Redentor vive y aún del polvo de la tierra nos va a levantar. Pasemos lo que pasemos en el matrimonio, en el hogar, en la economía, venga lo que venga. Yo vengo para decirte hoy que tienes que aprender a creer y a tener paciencia en el Señor, que Dios está contigo y que vas a tener la fortaleza de poder sobreponerte a todo lo que pase en la vida. Tienes que pararte sobre la roca y decir como el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede separarnos de esto cuando tenemos la fe correcta, la fe fundamentada en la paciencia. Por eso gente va, gente viene, por eso la gente no tiene paciencia, se descarría. Lleva 5 años en el evangelio y después no quiero seguir. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Me dijo un hermano una vez, pastor, pero es que ya no siento lo mismo. ¿Y quién te mandó a sentir algo? Hay que tener fe. Ahora sí, la fe es el sentimiento que tú tienes. No, yo hay veces que no siento, pero ¿qué me importa? El intelecto, la mente me dice que todo lo que aprendí sobre la salvación es verdad. Es como el que dice, es que ¿para qué voy a orar si no siento a Dios? Entonces usted no tiene fe. Mire lo que dice la Escritura. Porque sin fe es imposible agradar a ¿quién? Y es necesario que el que busque a Dios crea. ¿Crea que qué? Oye, eso me gusta. Que el que busque a Dios crea que qué. Buscar a Dios es orar, ¿sí o no? Imagínense esto. Voy a orar. Estoy solo en mi casa. Ay, voy a orar, quiero orar, tengo un deseo de orar. No hay nadie, estoy yo solo. Cierro los ojos, me arrodillo y empiezo a orar. ¿Por qué cierro los ojos y me arrodillo y empiezo a orar? Porque yo creo que ¿qué? Uno se arrodilla a orar y está buscando a Dios. Cuando uno está orando, uno puede ver a Dios. Pero cuando oro me acerco a Él, ¿sí o no? Y si me acerco a Él, me debo acercar a Él ¿cómo? Creyendo que aunque no lo veo, Él está ahí a mi lado, en mi corazón, y prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. La gente que no ora, oh, escúcheme esto. La gente que no ora es gente que no cree que Dios le hay o que Dios existe. Wow.
Y cuando usted va a orar, usted el ánimo que lleva y el deseo que lleva de orar y de buscar y amar a Dios es saber que cada vez que usted se arrodilla y se esté solo en su casa, usted sabe en su corazón que Dios está ahí, que está a tu lado. Y al saber que Dios está en tu lado, al día siguiente vas a sentir el mismo deseo de ¿qué? De volver a estar nuevamente con Él. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que creen en Dios, es necesario que se acerquen a Él creyendo que Él existe. Correctamente dice, creyendo que Él existe. Y créame que yo he visto gente que ora muchas veces, que Él existe. Y luego se cansan, no tienen la constancia, porque no esperan con paciencia, como dice la Escritura. Pero yo creo en una generación que cree que Dios existe. Y a la final le voy a decir algo. La clave de la presencia de Dios es creer que Él existe. Estamos todos aquí reunidos leyendo la Biblia. Y yo sé que al venir a este lugar, yo sé que Dios está aquí. Se manifieste o no, Él está aquí. Me den escalofríos o no, Él está aquí. Porque si yo vengo a este lugar, vengo con la fe correcta de que vengo a la casa de ¿quién? ¿Y por qué sabes que es la casa de Dios? Por fe, porque crees que Él existe, ¿sí o no? Por eso nosotros no tenemos imágenes, no las necesitamos, porque el vivo retrato de Dios lo tenemos metido en lo más profundo de nuestro corazón. Esa es nuestra verdadera fe. Creer que Él existe y que Él está ahí con nosotros. Y que prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién vamos a poner los ojos? A ver, repito, ¿en quién vamos a poner los ojos? Dígale al que tiene a su lado, ponga los ojos en Jesús. Es que tenemos que aprender a poner los ojos en nuestro Señor. Tenemos que aprender a tener la fe en Él. Por eso les hablé al principio, en la introducción del tema, de que uno tiene que entender lo que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay que poner los ojos en el Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo hace uno para poner los ojos en el Señor si no lo ve? ¿Cómo hace uno para ponerlo? ¿Sí están entendiendo eso? Ahora fíjese bien esto. Dice, puesto los ojos en Jesús. Ahora, ¿saben que nosotros vivimos en un mundo tan materialista, que vivimos confiando en los sistemas que existen hoy en día en esta tierra? Por poner ejemplo, vivimos confiando en los sistemas financieros y confiamos más en el comportamiento de una moneda, que si subió el dólar, que si no subió, que si no bajó. Hable con un empresario, hable con alguien que se mueve en el mundo de los negocios para que usted vea qué difícil es a ellos tener fe en Dios. Y la esperanza de ellos, si ellos trabajan en ellos, fundamentados si el dólar subió, si el dólar bajó, nada más que anuncien una devaluación, que anuncien algo, se desesperan, se preocupan, se van a ir a la ruina. Yo entiendo esa preocupación, pero lo que no la comparto es en gente que sea cristiana, porque nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. Y si tú tienes la mirada en Jesús, tu economía va a caminar bien.
Si tienes la fe en el Señor, tu economía tiene que caminar bien. Entonces la gente está más preocupada y más interesada en poner la fe en los sistemas financieros del mundo. Y entonces cuando ven todo movimiento financiero, que si el dólar bajó, que si subió, que si el petróleo bajó, que si el petróleo subió, y miran todo eso, la gente desfallece y le falta la fe. Pero tenemos que aprender a entender, señores, que nosotros no dependemos de ningún sistema monetario alguno. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra y en el Sermón del Monte comenzó a hablar de la fe, dijo: no se afanen en este mundo por nada. El apóstol Pablo dijo: por nada andéis afanosos. No sé si me estoy explicando. El afán es el enemigo número uno de la fe. Afán es andar apurado. Y aprendimos hoy que la fe es esperar ¿con qué? Con paciencia. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: aprende a esperar con paciencia. El afán nos vuelve loco. El afán nos desespera, nos apura. Pero ¿qué tengo? ¿Qué va a pasar? Ya vienen las elecciones. Usted va a ver a todo el mundo los abastos full. Ay, hay que comprar porque puede pasar algo. Ahora, yo entiendo que usted puede comprar por prudencia, pero no por falta de fe. ¿Aló? Entonces, ¿tenemos fe o no tenemos fe? Levanten la mano los que tienen fe. Entonces ustedes no compran seguro de vida. O sea, levanten la mano los que tienen fe. Muy bien, entonces ¿para qué trabaja? Si los pajaritos del campo no trabajan. ¿Aló? Yo te quiero hacer una pregunta hoy que un día mi pastor me dijo. Edgar, ¿en qué tipo de reino estás viviendo? No hace nada estuve con el pastor y me dijo: ¿en qué tipo de reino estás viviendo? Y yo no le entendía la pregunta. No te entiendo, pastor. Sí, porque en un ratico tienes el pie en el reino de Dios y en otro ratico lo tienes en el reino de la tierra. Y hasta que nos reunió a todos los que estábamos ahí, nos discipuló y nos empezó a enseñar y a predicar sobre la fe. Y yo dije: es verdad, tiene razón. ¿Por qué compramos seguros sociales? ¿Por qué aseguramos los carros? ¿Por qué cuando nos enfermamos tenemos un médico de cabecera? ¿En qué reino vivimos? ¿En el reino de Dios o en el reino del mundo? ¿Aló? No sé si me estoy explicando. ¿En quién vas a confiar? Te pregunto. ¿O en quién vamos a confiar? ¿En el Señor o en lo que el mundo nos ofrece? Entonces, si vamos a confiar en el Señor, no vamos a andar afanados, vamos a andar tranquilos, no vamos a andar preocupados quién gana o quién no gana, porque nuestro reino no pertenece a este mundo. Yo no sé si usted se alegra, yo me alegro cuando leo esto. Nuestro reino, algunos no lo logran como pastor, yo no entiendo. No pertenece a este mundo. Señores, lo que a usted le pase en la vida es netamente espiritual. Y de acuerdo como usted actúe espiritualmente, de acuerdo a eso, usted va a cosechar en la vida. No crea que lo que a usted le pasa mal o bien depende de los gobiernos o de los líderes políticos que tenemos. Si usted es hijo de Dios y ha sido sellado con el Espíritu Santo, su reino no pertenece a este mundo. Por eso cuando Pilato tomó a Jesús, le dijo: ¿por qué no confiesa? ¿Por qué no me habla? ¿Tú no entiendes que tengo el poder para soltarte o para quitarte la vida o para dártela? Y Jesús se le quedó mirando y le habló y le dijo: poder no tienes, sino el único que se te ha dado sobre mí, porque mi reino no es de este mundo. Entonces viene
Un día vienen y le dicen al maestro, Pedro, Señor, nos están cobrando los impuestos. Jesús le dijo, ve, saca un pescadito, dentro del pescado hay una moneda, paga tus impuestos y paga los míos. Y Pedro hizo así. O sea, mire qué cosa tan tremenda. Después un día vienen también para tentarlo y hablarle de política. Viene también el Señor un día y viene y le dicen, Señor, mira esta moneda, aquí hay que rendirle tributo. Tenemos que rendirle tributo, sí o no. Mira la moneda, para tentarlo, para ver si hablaba de política. Por eso nosotros los pastores no debemos hablar de política, para no caer en esa tentación. No hay que caer en la tentación. Somos apolíticos. Entonces cuando le muestran la moneda, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo, ¿cuál es la cara de la moneda? Es la cara del César, le dicen. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Pero mi fe y mi confianza está fundada en el Señor. Y yo estoy seguro que venga lo que venga y pase lo que pase, Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra nación. Vienen días hermosos y grandiosos para nuestra nación. Y puede ser que pase algo malo. Puede ser que pase algo malo, ¿sí o no? Y digan, pero yo escuché que el pastor dijo, que la Biblia dice que vienen planes de bien. Ten paciencia. Yo dije que van a venir cosas buenas, pero no te dije que no iban a venir las malas. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Problemas, pero confiad que yo he vencido a los problemas, al mundo. Confiad, creer en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no te lo hubiese dicho. Voy a la casa de mi Padre a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pase lo que pase y venga lo que venga, tenemos la felicidad eterna. Oh, yo no...